Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, y lo vamos a hacer en el capítulo 2, donde nos hemos quedado la última reunión que participamos juntos. En dos oportunidades hemos leído desde el 1 hasta el 5, luego del 5 al 11, y hoy vamos a leer el 11 y el 12, en principio. Hebreos capítulo 2, desde el versículo 11 al 12. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hasta acá la lectura en principio. Este pasaje de la Escritura, por cierto, es muy precioso y, como se nos ha enseñado siempre, en la medida en que uno va leyendo la palabra y va prestando atención y releyendo y volviendo a leer algunos textos, el Señor sigue hablando al corazón, y es lo que me pasó a mí con este capítulo 2 de Hebreos. Queriendo pasar de largo algunos versículos, el Señor me retiene por la preciosidad que hay encerrados en ellos, y me puso en el corazón esa parábola del Señor que dice que el reino de los cielos es como el hombre que halla un tesoro y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Y me acordaba también cuando estudiábamos en la facultad acerca de la minería acá en América, cómo se iba desarrollando, primero de manera más rudimentaria y después se iba perfeccionando los métodos para extraer los minerales de la tierra, ya sea el oro o la plata. Y cada vez que se abría una boca en la tierra se le llama socavón, para llegar a donde está el material precioso. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Cada vez que abrimos la palabra y queremos escudriñarla, somos como mineros que nos adentramos en la palabra y empezamos a encontrar preciosas verdades que están encerradas allí. Muchas de ellas las conocemos, otras no, pero todas sirven para bendición de la iglesia, para beneficio también del que las lee, y sobre todo lo que desea el Señor, que las almas que aún no conocen a Cristo, escuchando estas cosas, se conviertan y puedan creer, como lo hicimos un día nosotros, en el Señor Jesús. Porque si no, no serían más que palabras humanas, palabras que vienen, que se van, que desaparecen y que no producen ningún efecto en los corazones. Este capítulo 2, no sé si la palabra es correcta, pero a veces los textos o los pasajes tienen, podríamos decir, creo que lo escuché alguna vez en la escuela bíblica, una llave que permite abrir o entender el resto del pasaje. En mi entender, esa llave de este capítulo 2 la encontramos en el versículo 9, porque dice: empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por nosotros, por todos. Y en dos oportunidades en este versículo el apóstol Pablo nos tiene que decir que por el padecimiento de muerte y por gustar la muerte por todos es que se desarrolla todo este capítulo. Y aún es la explicación del capítulo 1. Es ese Jesús, hombre, que fue hecho un poco menor que los ángeles y que padeció la muerte por todos. Y esa muerte, ese versículo 9, encierra en primer lugar esto que dice que le vemos coronado de gloria, algo de lo cual cantábamos recién en el himno.
pero también encierra lo que hemos leído en el versículo 12 y también en el 13, hablando de que a través de esa muerte y de ese padecimiento de muerte, el Señor ganó hermanos para sí e hijos e hijas para Dios. Y en el versículo 14 y el 15 nos dice que a través de ese padecimiento de muerte, el Señor venció a la muerte, destruyó a la muerte y libró a los que por el temor de la muerte estaban por toda vida sujetos a servidumbre. Todo a partir de este padecimiento de muerte que el Señor tuvo que gustar por cada uno de nosotros. Entonces, podemos estudiar todo este capítulo a través de este versículo 9 y es de la manera en que yo lo pude ir entendiendo. Y el apóstol entonces nos dice en el 11, al final, que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ese Señor todopoderoso, coronado de gloria, sentado a la diestra del Padre, nos considera a nosotros hermanos. Y cita el apóstol un salmo, que es el número 22, si pueden ir a buscarlo, el versículo 22, Salmo 22, que prácticamente textual dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y sabemos, lo venimos viendo los martes, lo venimos viendo mucho con el pastor Daniel, que nada de lo que está puesto en la palabra de Dios está puesto porque sí, o está puesto sin querer, o por descuido, sino que es el Espíritu Santo el que fue guiando a los santos hombres de Dios para dejarnos asentadas todas estas verdades bíblicas, y es el Espíritu Santo el que guió al apóstol Pablo a mencionar el Salmo 22. Pensemos que la carta fue escrita ¿a quiénes? A los hebreos. ¿Conocían los hebreos el Salmo 22? Yo creo que sí, que la mayoría de ellos, porque desde la niñez es que ellos sabían las Sagradas Escrituras, así como Timoteo. Y este Salmo 22 es clave porque justamente este versículo 22 del Salmo también es una bisagra, podemos decir, entre la primera parte del Salmo y la última parte del Salmo. La primera parte del Salmo podemos describirla, como dice ahí arriba, descripción profética de los sufrimientos del Mesías. Esa profecía que anunciaba o preanunciaba, como dice después Pedro, las aflicciones de Cristo, y después del versículo 22, y las glorias después de estas. Es precioso como nosotros, conociendo ahora toda la palabra de Dios, podemos entender. La primera parte del Salmo, el Señor sufriendo el desamparo, el rechazo, el desprecio, la burla, el odio, que encierra cada una de estas descripciones. Por ejemplo, en el versículo 12, hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Luego en el 16 dice, porque perros me han rodeado, hanme cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Partieron entre sí el 18, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Una imagen horrenda que proféticamente nos muestra lo que estaba padeciendo el Señor Jesús allí en la cruz y que se complementa perfectamente con la descripción
de los evangelios que estuvimos viendo en la Semana Santa. Pero luego viene la gloria después del padecimiento. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Precioso. Así como en el Salmo 53 dice, ¿no?, que después de haber padecido verá linaje, será saciado. Del trabajo de su alma verá y será saciado. El Señor nos presenta todo el cuadro completo. El Espíritu Santo nos quiere revelar todo el cuadro completo. Aquellos que somos hijos de Dios podemos verlo. La mitad del mundo en Semana Santa sufre y llora por la muerte del Señor, pero no pueden entender o asociar esto que nosotros tenemos en la palabra. Vemos coronado de gloria, dice Pablo en Hebreos, por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y si vamos de nuevo ahí a Hebreos 2:12, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esta palabra anunciaré es hermosa porque es la misma raíz de la palabra ángel, que ángel es anunciador o enviado o mensajero, y también es la misma raíz que se usa para evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Y en este caso es el Señor mismo el que anuncia a mis hermanos el nombre de Dios. Anunciaré. Algo que el mismo Padre le había mandado al Hijo a realizar. Si vemos en la oración de San Juan 17, cuando el Señor Jesús ora al Padre, y que se conoce como la oración sumo sacerdotal o la oración intercesora, en el versículo 14 de San Juan 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 22, y yo, la gloria que me diste, les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Y el versículo 26, y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El Señor hablando con el Padre, contándole, así como cuando nuestros hijos vienen a contarnos lo que hicieron en el día, cuando nosotros hablamos con la persona que amamos y podemos contarle estas cosas. El Hijo hablándole al Padre y contándole, les he dado tu palabra, les he dado la gloria que me diste, les he manifestado tu nombre. Entendemos que el Padre lo envió para realizar todas esas cosas. Por eso el Señor también es llamado apóstol o enviado. Y acá él mismo dice, anunciaré, seré enviado con una razón, con un fin, y que es que el mundo conozca al Padre. Ayer en la reunión de preadolescentes, el tema del día era por qué hay gente que no cree en Dios. Y estudiando un poco más en detalle entre los maestros decíamos, creen muchos en Dios. Ahora lo que no creen es en el Hijo. Y cuando creemos en el Hijo es que le conocemos al Padre, porque el Hijo nos reveló al Padre. A Tomás le decía, ¿no? El que me ha visto al Padre. Entonces, esa profecía anunciada por David en el Salmo 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre, se cumplió en el Señor Jesucristo. Lo hemos leído también en una oportunidad, ahí en Hebreos 2, en el versículo 3. En la segunda parte dice, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. El Señor Jesús como evangelista,
como anunciador, como pregonero de justicia. Precioso también ver este aspecto de nuestro Señor, porque si bien levantó hombres y mujeres que le anunciaron y que predicaron acerca de Él, cuando Él estuvo aquí en la tierra, también se encargó de esto, de anunciar el nombre del Señor, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Todo esto encerrado en estas palabras: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y es precioso también, así como hoy el pastor decía a la mañana en cuanto a la lección de Ruth, la redención implica parentesco. Y el parentesco también implica un sentido de pertenencia, una apropiación de algo que se ama. En este caso el Señor dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y cuando dice mis hermanos, está hablando de todo lo que le costó al Señor que nosotros seamos sus hermanos. Implica todo el amor del Señor encerrado en esta palabra, para lo cual Él vino a este mundo. Él vino a buscar hermanos, vino a dar su vida para que nosotros seamos sus hermanos, para que ya no seamos hijos del diablo, como dice ahí en San Juan 8:44, sino, como dice ahí en San Juan 1, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El Señor vino a anunciar el nombre de Dios a sus hermanos. Y ahí en Romanos dice, ¿no? En Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo eso lo vino a obrar el Señor, a anunciar, pero también, como hemos dicho al principio, se pudo realizar esto por el padecimiento de su muerte. Es importantísimo que tengamos esto en cuenta, porque sin la muerte del Señor Jesús allí en la cruz, ninguna de estas profecías se hubiesen cumplido y nosotros ahora no podríamos gustarlas, no podríamos ser participantes de todas estas glorias. El que me ama, dice en San Juan 14, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Está hablando de una familia y esa familia se pudo realizar y se puede realizar por el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo de muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y la segunda parte del Salmo 22:22 dice: en medio de la congregación te alabaré. Y de nuevo vemos reflejado en estas palabras la humildad y la misericordia y la gracia del Señor, porque no lo hace desde el cielo, sino donde lo hace. Lo dice acá, en medio. Eso es amor puro del Señor para con nosotros. Ahora mismo el Señor está en medio de nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y nosotros nos olvidamos de esa gracia y de esa misericordia y asimilamos cosas que pensamos que tienen que ser así porque sí, y no es así. Lo que damos por sentado, el Señor nos tiene que revelar a través de su palabra que Él está en medio de nosotros por el padecimiento de muerte de aquel Jesús. Pero el Señor nos ama y quiere estar en medio nuestro. Y en medio nuestro quiere anunciar el nombre del Señor y también quiere alabarle. Vemos cómo el Hijo también se sujeta al Padre y le alaba. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, decía aquí en la tierra el Señor, ahí en Mateo. El Señor alabando al Padre y en medio de la congregación quiere también alabarle. ¿Cómo puede hacer el Señor para alabar al Padre en medio de la congregación? Necesita primeramente que nosotros estemos en comunión con Él. Necesita que nos limpiemos.
Veamos en 2 Corintios, el capítulo 6. La palabra congregación que escribe Pablo acá, en griego, es eclesia. ¿Y qué es eclesia? ¿Cómo? Y nosotros conocemos una palabra más conocida todavía, iglesia. Iglesia, eclesia, congregación, y que quiere decir llamados afuera. El Señor quiere estar en medio, pero no del mundo. Quiere estar en medio de aquellos que han sido llamados afuera. 2 Corintios 6. El versículo 17. Citando al Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esa es la condición. Por eso nos presentamos al Señor en oración y queremos rogarle desde corazón que nos limpie, que nos haga aptos, que nos haga dignos. Porque el Señor dice: salid en medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Podríamos hablar un montón de todas estas palabras. Y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos entonces cómo el Hijo vino a este mundo a hablarnos del Padre. Anunciaré tu nombre. ¿A quiénes? A aquellos que creen en su palabra, a aquellos que le recibieron, a aquellos que fueron llamados afuera, a aquellos que cuando recibieron ese llamado lo aceptaron, porque la salvación es absolutamente voluntaria. Nadie puede ser llevado a la fuerza, afuera del real. Y el Señor allí nos recibe, así como le recibió el Padre al Hijo pródigo, corriendo. Llegó, le besó, le abrazó y lo recibió. Y nosotros, en esa misma condición, es que ahora nos podemos acercar a Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esa alabanza que se puede expresar en cánticos, pero también la alabanza se expresa con sacrificio, fruto de labios que confiesen tu nombre. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, cuando nos reconocemos pecadores, estamos alabando la obra del Señor. Volvamos por favor al Salmo 22. El versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia de los redimidos, te alabaré. Fíjense el 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyóle. Esa es la alabanza del Señor en medio de la congregación. Él sabe que somos pecadores, somos menesterosos, pero quiere estar en medio. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos esa posibilidad de acercarnos al Señor. Y Él no nos va a menospreciar. No menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación.
Más grande que las estrellas del cielo es la iglesia del Señor. El 26, comerán los pobres y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Precioso. Ahora, a partir de los padecimientos de muerte de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podemos ser saciados, podemos ser escuchados, no somos despreciados, no somos abominados, somos santificados. ¿Cómo? En Hebreos, el que santifica y los que son santificados. Todas las bendiciones que el Señor tiene encerradas para nosotros. Fíjense en el versículo 29 del Salmo 22. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Y en el 30, la posteridad les servirá. Será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. Entonces, queridos hermanos, podemos ver cómo este Salmo 22, que es digno de ser releído en la semana por todos nosotros, entendiendo que es allí donde el Señor nos está abriendo su corazón y nos está abriendo todo lo que tuvo que sufrir para que nosotros pasemos a ser esa congregación de la cual Él ahora quiere estar en medio. El Paracleto, ¿quién era? El que se ponía al costado. El Señor quiere estar en medio nuestro para ayudarnos, para asistirnos. Cuando lleguemos a Él en esta condición de pobres, de menesterosos, Él nos va a escuchar, es una promesa. Cuando clamó a Él, oyóle. Es precioso porque la cena del Señor nos invita no solo a recordar la muerte del Señor, sino también todo lo que Él obró para que nosotros ahora podamos ser llamados hermanos. Y cuando pecamos y cuando nos apartamos del Señor, abogado tenemos en Cristo. Y luego nos acordamos de este texto que dice: no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y solo esa palabra nos tendría que conmover hasta las lágrimas. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Luego viene en el versículo 13 de Hebreos: yo confiaré en Él otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Precioso para seguir meditando. Pero vamos a quedarnos ahora con esta parte del Señor en medio nuestro, alabando y enseñando también a alabar al Padre. Que el Señor nos bendiga.